El sunsuncito es el ave más pequeña del mundo y solo vive en pocas regiones de Cuba. Yo he sido uno de los pocos afortunados que ha podido dedicar el año para buscar y encontrar en los bosques de Zapata su difícil y diminuto nido, promediando así entre 5 y 8 nidos por año. Contando mi experiencia vivida en la Ciénaga de Zapata, les puedo decir que seleccionan áreas muy bellas y en diferentes ecosistemas, las cuales utilizan año tras año, donde se pueden encontrar varias hembras construyendo sus nidos. Esto me ha dado la posibilidad de colaborar con la ciencia y brindar mis experiencias a diferentes especialistas y televisiones nacionales e internacionales para que realicen su trabajo científico. El sunsuncito pertenece a la familia de los colibríes, denominada científicamente Trochilidae, que comprende más de 300 especies, todas en el continente americano. En Cuba lo llamamos sunsune y acá tenemos 3 especies. Una es el Anquilocus colubris o sunsun de garganta rubí, apenas transeúnte en Cuba. Otra especie de colibrí es el sunsun de nombre científico Chlorostibum ricordi, que vive en Cuba y las Bahamas, donde es común. La tercera especie es el pájaro mosca o sunsuncito, Melisuga helene. La hembra de esta especie mide aproximadamente 6,1 centímetros y el macho 5,5 y tiene entre 1 y 2 gramos de peso. Fue Juan Christopher Gundlas quien lo descubre en 1844. Por primera vez se dio a conocer al mundo en el libro de las aves de Cuba, escrito en 1850 por el naturalista gallego Juan Lembeye. Actualmente su distribución está limitada a unas pocas regiones de Cuba. Las afirmaciones existentes, así como los conocimientos de todo su ciclo reproductivo, son escasos y queremos mostrarlas en este documental y así dar a conocer los momentos vividos a lo largo de mis años de experiencias, mostrando así desde el momento que comienzan a construir sus nidos y algunas conductas durante la reproducción, huevos, pichones, alimentación, etc. Todo fruto de mis observaciones en el medio natural. Para lograr esto me levanto muy temprano en las mañanas y salgo en bicicleta y algunas veces en auto, en ocasiones acompañado de mi hermano Ángel, y viajo hasta estas áreas para comenzar la búsqueda de nidos. Muchas veces comparto estas experiencias con otros observadores e investigadores de esta especie, como son mis amigos ornitólogos Jim Wiley y Arturo Quincornel, con quien he compartido observaciones en algunos de estos nidos. Las hembras utilizan casi siempre las mismas áreas cada año, y donde se ha podido encontrar varias de estas construyendo sus nidos. Yo diría que son muy territoriales en cuanto a nidificación. Durante la etapa reproductiva de este endémico, las hembras eligen áreas de buena visibilidad. En el caso de Ciénaga de Zapata hay 2 ecosistemas diferentes que yo he visitado con mucha frecuencia. Entre ellos el bosque de Ciénaga, donde predomina el júcaro y otras plantas, en un área próxima al poblado de Soplial, siendo el árbol de júcaro lo más utilizado en estas áreas. Árboles que albergan gran cantidad de lianas y bromelias que proporcionan abundante material para la construcción de sus nidos. Y el otro es el bosque semideciduo y siempre alto, en el que también abundan árboles de todo tipo, almácigo, huira, ocuje, incluyendo el árbol de cigua. Es el otro utilizado frecuentemente por el sunsuncito para la construcción de sus nidos. El sunsuncito construye el nido entre 2 y 10 metros de altura. Para esto, la hembra escoge la rama, se va sentando y realizando algunos movimientos.
La construcción se inicia previo al comienzo del periodo lluvioso del año. Por lo general, esto tiene lugar entre finales de marzo y finales de mayo, época en que también anidan la mayoría de las aves de la isla. La construcción del nido se realiza en mayor o menor grado en las bifurcaciones de las ramas de estos árboles. Hecho de una especie de algodón que proporcionan las bromelias, que sirve como material conjuntamente con los hilos de la tela de araña que utilizan los zunzuncitos para construir sus nidos. Y van cargando este material en los alrededores, el cual va cubriendo con líquenes de juca que le proporciona un enmascaramiento o camuflaje para pasarlo más inadvertido y confundiéndose con el sustrato que seleccionan para hacer los nidos. Estos, además, son muy resistentes a la lluvia y al aire que a veces los azotan. No todos los nidos los cubren con el líquen de juca. Véase en la mayoría de los nidos encontrados en el bosque semideciduo, en el que estos nidos tienen menos líquen que los del bosque de ciénaga y utilizan más el hilo de telaraña. Y también han puesto pequeños pedacitos de la cáscara del almácigo, y su conformación redondeada es de menos belleza. En algunos nidos hay hembras que colocan hojas de árbol y también algunas ramas pequeñitas. En ocasiones, durante la construcción de los nidos, se ve cómo se roban entre sí el material. Esta conducta la he notado varias veces cuando hay hembras nidificando muy cerca una de otras. No se han encontrado nidos de zunzuncitos fuera de la época de marzo hasta junio. Anidan una vez por año. En ocasiones es necesario construir una tarima para observarlos de cerca y tomarle los parámetros correspondientes. Los nidos promediaron 32 milímetros de ancho y con una profundidad de 25 milímetros. Son nidos muy diminutos y bien construidos en forma de ovillo. A diferencia del otro zunzún grande, el esmeralda, que construye 2 veces por año y con frecuencia posiciona sus nidos a una mediana altura. Es un nido más grande y más desorganizado que el de nuestro zunzuncito. El macho no participa durante toda esta etapa de construcción. Esto se debe a que tienen colores muy llamativos y para no poner en riesgo a sus crías, no contribuyen ni tienen alguna participación durante esta etapa de nidificación. Los machos jóvenes tienen el colorido de las hembras, pero la parte de arriba son más azuladas. Cuando los machos están en plumaje nupcial, la parte superior de la cabeza, las mejillas y la garganta exhiben un color rojo rubí, que cambia de tonalidad según se les mire. Las plumas laterales de la garganta son muy prolongadas y en forma de bigotes. Ya a los 10 días de estar construyendo, la hembra de zunzuncito entra al nido y comienza a verse nerviosa cuando va a poner sus huevos. Está muy intranquila y se ve cómo hace esfuerzos, haciendo una pequeña inclinación hacia el frente y ubicando una de sus paticas en el borde del nido hasta que pone el primer huevo, casi siempre antes que termine la mañana. Después se echa sobre él, realizando varios giros hasta que se queda sobre el huevo muy tranquila. Al otro día pone su segundo huevo y así comienza la incubación hasta los 20 o 21 días. Estos huevos son de color blanco y de forma ovalada, que promedian 11 milímetros de largo y 8 milímetros de diámetro. Ya a los 20 días tiene su primer pichón y al día siguiente el segundo. Nacen de color oscuro y con apenas unos plumoncitos de color marrón. La madre permanece sobre ellos los primeros días de nacido.
La hembra hace pequeños movimientos para ir anchando el nido, hasta que sale en busca de alimento, dejando el nido solo por varios minutos. Cuando regresa, alimenta a las dos crías por unos segundos y después se echa sobre ellas. Es curioso cómo el zunzuncito produce un zumbido muy característico, similar al de las abejas o abejorros. Esto se debe a que es una de las aves que más rápido bate sus alas, unas 75 veces por segundo. Debido a la característica de vuelo de su zunzuncito, es capaz de permanecer estático en el aire. En ocasiones se puede ver cómo alimenta a sus crías mientras vuela. Además de tener un pico de gran longitud, el zunzuncito tiene una lengua extremadamente fina y larga, en forma de tubo. Emplea con efectividad para obtener el néctar de las flores, ya que tiene una necesidad constante de buscar alimento y así mantener su necesidad energética, ya que con un cuerpo tan pequeño no tiene capacidad de acumular ningún tipo de reserva. Por lo tanto, su metabolismo debe ser muy rápido, siendo así una de las causas por las que tienen que estar en constante movimiento. Durante mis observaciones lo he visto alimentarse principalmente del néctar de la flor del ponací, zarzaparrilla, majahuilla, la flor del icaco, la flor del árbol de la naranja, la moringa y el trébol de agua. Como base proteínica, consumen también mosquitos e insectos pequeños y hormigas. Mientras alimenta a sus crías, observa con precaución a sus alrededores para detectar la presencia de enemigos, como el chipojo y la serpiente. Los chipojos son los enemigos principales de esta especie. En todos los nidos que he estudiado siempre he constatado la presencia de chipojos. En muchas ocasiones, cuando he llegado al nido, he visto como ella lo está defendiendo, porque hay algunos de estos reptiles tratando de acercarse a ella, los cuales trata de ahuyentar emitiendo sonidos amenazantes. Estos lagartos verdes son más visibles en horas del mediodía, así como los mosquitos, que podemos considerar enemigos de las crías, porque les atacan incluso a los ojos mientras están dentro del nido. Durante la época de nidificación, las lluvias son frecuentes. En ocasiones, cuando la madre viene con alimento, después de dar alimentación a las crías, con el pico extrae el agua de lluvia que impregna el nido, al parecer para evitar que éste se fragilice. Cuando hay lluvia muy fuerte, se mantienen bajo estas durante todo ese tiempo, notándose el esfuerzo que realizan batiendo sus alitas para evitar que se les enfríe su cuerpo. Estas lluvias debilitan algunos de los nidos que no fueron construidos con mucha fortaleza, y esto ha puesto en peligro la nidada. En una ocasión, cuando llegué a uno de los nidos, lo encontré con un solo pichón, y cuando miré al suelo, debajo del nido hallé el otro en la tierra, muy débil. Al parecer pasó la noche fuera del nido y tuvo la suerte de no haber sido devorado por una serpiente. Lo agarré con cuidado y lo coloqué de nuevo en el nido, junto al otro pichón. Una vez que fue alimentado por la madre, retomó la fuerza y afortunadamente sobrevivió. Durante este tiempo que están dentro del nido, la madre limpia a sus crías. También las crías se acicalan unas a otras. La madre tiene dos perchas diferentes cerca del nido
donde se acicala las plumas, vigilantes de cualquier intruso. Como en muchas de las aves, las crías eyectan sus excrementos fuera del nido, lo cual facilita conservar el nido limpio y de esta forma evitar malos olores que pueden atraer a depredadores. Los pichones durante el tiempo de nidificación siempre permanecieron muy silenciosos, sin emitir ninguna vocalización como lo hacen otras aves. Ya a los 14 y 16 días de nacido, ya tienen el plumaje casi completo y tienen el color similar al de la madre. Día tras día realizan prácticas de vuelo durante el día, dentro y fuera del nido por 4 o 5 días. Entre los 19 y 21 días de vida, los pichones abandonan completamente el nido, saliendo uno primero y al otro día marchándose el otro pichón. Estos permanecen muy cerca del nido donde son alimentados por la madre. Y aquí se ve cuando llega la madre y alimenta el último pichón salido del nido. Tras abandonar el nido, aún se les nota el plumón blanco debajo de la cola. Después de ser alimentado y de realizar varias prácticas, emprende el vuelo definitivo del área cercana al nido. Pero permanece en un radio de 30 o 40 metros de hasta que ya no se ven más. El zunzuncito es un ave que no reutiliza el nido, solo lo usa una vez. Este nido será destruido por las inclemencias del tiempo, aunque a veces suele anidar de nuevo en el mismo árbol y en ocasiones en la misma rama. Durante estas observaciones me he limitado a hablarles de la conducta que yo he podido ver y filmar a lo largo de algunos años y en varias áreas diferentes de la región de la Ciénaga de Zapata, donde se han observado infinidad de nidos de esta especie. Considero que este humilde documental será una información valiosa y servirá como material de estudio para próximos investigadores, ya que se detallan imágenes durante su ciclo reproductivo, lo cual le tocó a la hembra enfrentar toda la responsabilidad y todos los peligros para poder lograr la supervivencia de sus crías. Considerando que el zunzuncito es el ave más pequeña del mundo y que se encuentra solo en pocas regiones de Cuba, es sin lugar a duda un ave única e irreemplazable y está en grave peligro de desaparecer. Una de las causas es la fragmentación del hábitat y el cambio climático provocado por el impacto negativo del ser humano en nuestro planeta. Por todo esto hago un llamado de concienciación para ayudar a seguir estudiando la especie y proteger eficazmente los ecosistemas, evitando contaminación, talas indiscriminadas, desarrollando herramientas de educación ambiental en nuestras poblaciones, principalmente en las escuelas y comunidades que tienen más contacto directo con el hábitat del zunzuncito, para proteger a esta y a otras especies para que no desaparezcan. Aún queda mucho que estudiar de esta especie y las generaciones futuras tienen esta responsabilidad.